Siempre había soñado con una vida tranquila, una familia estable y una casa en la que el amor fuera el centro de todo. No buscaba lujos ni riquezas, solo la sensación de seguridad y estabilidad. Pero cuando conocí a Alejandro, algo cambió. Fue como si toda mi vida anterior, tan sencilla y predecible, se desvaneciera, dejándome ante un mundo que nunca imaginé que existiría para mí. ¿Quieres saber de qué se trata toda esta historia? Suscríbete y activa la campanita que ya mismo empezamos. Alejandro era todo lo que una mujer podría desear: atractivo, inteligente, amable y sobre todo, exitoso. Su familia había sido una de las más influyentes en el país durante generaciones. No solo era dueño de varios negocios de renombre, sino que también tenía una presencia imponente. Su manera de moverse por el mundo era única, como si todo estuviera a sus pies. Con él me sentí especial, como si hubiera ganado la lotería del amor y la vida. Nos conocimos en una gala benéfica, un evento repleto de personas adineradas y poderosas. Mientras los demás disfrutaban de conversaciones superficiales y brindis elegantes, yo me sentía como una extraña. No pertenecía a ese mundo, pero él se acercó a mí, y en sus ojos vi algo que no había visto en ningún otro hombre: sinceridad. Nos conocimos, hablamos durante horas, y a pesar de la disparidad de nuestros mundos, sentí una conexión que no había experimentado antes. Cuando Alejandro me propuso matrimonio 6 meses después, no lo dudé ni un segundo. La idea de pasar mi vida con él parecía ser la culminación perfecta de todos mis sueños. El matrimonio fue como un cuento de hadas. Vivíamos en una mansión impresionante, viajábamos por el mundo y todo parecía perfecto. Las fiestas eran deslumbrantes, las vacaciones exóticas y las cenas llenas de vinos caros y conversaciones profundas. Pensé que había encontrado el equilibrio perfecto entre amor y riqueza, pero el matrimonio de Alejandro y yo no fue tan simple como lo imaginaba. En los primeros meses hubo algo extraño en su comportamiento. Aunque nunca llegamos a discutir, había una distancia sutil entre nosotros. A veces me encontraba observándolo en la oscuridad de la noche, cuando pensaba que yo ya dormía. Él miraba al techo, pensativo, como si algo lo perturbara. Sin embargo, siempre lo descartaba. Debe ser solo estrés del trabajo, me decía a mí misma. La primera grieta en nuestra relación ocurrió en una de nuestras visitas a la casa familiar de Alejandro, en las afueras de la ciudad. Era una propiedad de gran tamaño, rodeada de jardines cuidados y muros altos, como si fuera un lugar diseñado para ocultar secretos. Estaba claro que para su familia, este lugar era más que una casa. Era un monumento a la historia, al legado, a la poderosísima influencia que su apellido representaba. Una tarde, mientras exploraba la biblioteca de la mansión, encontré un viejo álbum de recortes que parecía haber sido olvidado en una estantería apartada. Las páginas estaban amarillentas, y al hojearlo vi fotos de Alejandro mucho más joven, rodeado de personas que no reconocí. La mayoría de las imágenes eran de eventos familiares, pero algunas mostraban una versión de él que no me era familiar. En varias fotos se le veía acompañado de hombres y mujeres con expresiones severas, a menudo vestidos con ropa oscura, casi como si pertenecieran a un mundo aparte, uno que no se correspondía con la vida elegante y glamurosa que había conocido. Un recorte en particular me llamó la atención. Una noticia de hace más de 20 años, con la foto de Alejandro en primer plano, junto con otros nombres que no pude identificar. El titular hablaba de un escándalo financiero y mencionaba a varias personas involucradas en un supuesto lavado de dinero. La noticia estaba incompleta y no ofrecía demasiados detalles, pero el hecho de que estuviera allí, en un álbum familiar, me intrigó. Decidí no decir nada en ese momento, pero mi mente empezó a dar vueltas a esa imagen. ¿Era posible que Alejandro estuviera relacionado con algo tan oscuro? ¿O tal vez su familia lo había involucrado en algo que él ya no quería recordar? Al principio, intenté ignorar esos pensamientos. Después de todo, mi vida con Alejandro era lo que siempre había soñado. Pero no podía sacarme de la cabeza el rostro serio de los hombres en las fotos y esa noticia vaga sobre un escándalo. Comencé a preguntarme si había algo que no me estaba diciendo, algo que él guardaba en su pasado y que no quería que yo descubriera. Con el tiempo, los secretos empezaron a salir a la luz de manera más clara, aunque lentamente. Una noche, cuando estábamos cenando, mencioné casualmente la vieja propiedad familiar y la historia que había encontrado en el álbum. Alejandro se tensó visiblemente. Su rostro cambió y por un momento vi una sombra de incomodidad. Fue un cambio tan rápido que casi no lo noté, pero su actitud se volvió defensiva. Me miró a los ojos y dijo: «Olvídalo, no es algo de lo que debas preocuparte. Fue un capítulo cerrado hace mucho tiempo. Dale like al video, porque lo que viene te dejará completamente impresionado». Pero algo en su tono me hizo sentir que estaba ocultando algo importante.
Mi intuición me decía que había más de lo que él estaba dispuesto a contar. A medida que pasaban las semanas, me encontré buscando más pistas. Revisaba viejos documentos, preguntaba discretamente a personas cercanas a él, pero no encontraba respuestas satisfactorias. Cada vez que mencionaba el pasado, Alejandro cambiaba de tema o se mostraba evasivo. Un día, cuando menos lo esperaba, mi propia búsqueda me llevó a una revelación que me heló la sangre. Fue en un archivo antiguo en su oficina que no había visto antes. Al abrirlo, encontré una serie de correos electrónicos de años atrás, enviados entre Alejandro y otros miembros de su familia. Lo que contenían era un relato oscuro y perturbador sobre transacciones ilegales, cuentas bancarias secretas y una red de contactos que operaban en las sombras del poder. Las palabras no dejaban lugar a dudas. Alejandro había estado involucrado en actividades ilícitas mucho más graves de lo que imaginaba. Fue como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. La persona con la que me había casado, la que pensaba que era mi compañero de vida, tenía un pasado de corrupción y engaño. Había participado en un esquema de fraude internacional, utilizando su familia como fachada para sus actividades. Y lo peor de todo, me había mentido, me había ocultado la verdad, y había dejado que viviera en una burbuja de lujo, mientras él arrastraba consigo un oscuro legado. Desesperada, decidí confrontarlo. Esa noche, cuando regresó a casa, lo esperé en el salón. La luz de la lámpara iluminaba mi rostro tenso, y aunque mi corazón palpitaba con fuerza, sabía que debía saber la verdad. No iba a permitir que me siguiera engañando. «Necesito que me digas la verdad», le dije, la voz firme aunque llena de miedo. «Todo lo que he encontrado, los correos, las fotos, ¿qué has estado ocultando?» Su rostro se endureció. Durante unos segundos no dijo nada. Finalmente suspiró, se acercó a mí y me miró con una tristeza profunda. «Lo que encontraste es cierto», admitió con voz baja. «Mi familia tiene un pasado oscuro. Yo fui parte de eso. Me involucraron en cosas de las que me arrepiento profundamente. Pero te prometo que, desde que nos conocimos, traté de dejarlo todo atrás. Quiero ser la persona que crees que soy, pero el peso de lo que hice me persigue. Me sentí atrapada entre el amor que todavía sentía por él y la horrible verdad que acababa de descubrir. El hombre con el que me había casado no era el hombre que pensaba que era. Y aunque su arrepentimiento parecía genuino, la duda se instaló en mi corazón. ¿Podría seguir adelante con alguien que había estado tan cerca de la oscuridad, tan involucrado en el engaño? Al final, tomé una decisión que cambiaría mi vida. No podía vivir en la sombra de un pasado tan turbio, y aunque el amor por él era fuerte, la verdad me había cambiado de una manera que no podía ignorar. La relación con Alejandro, aunque llena de momentos felices, se rompió. Me enfrenté a la realidad de que, a veces, el precio del amor es más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Después de esa confrontación, el tiempo pasó de manera extraña. El dolor de la separación era real, pero también lo era el alivio. Aunque no pude dejar de pensar en lo que había sido mi vida con Alejandro, también entendí que esa relación, tal como estaba, ya no podía continuar. El peso de la mentira, de los secretos y de un pasado sombrío que no estaba dispuesto a compartir, creó una distancia irremediable entre nosotros. No importaba cuánto lo amara, la desconfianza se había infiltrado en cada rincón de nuestra vida juntos, y ya nada era como antes. De alguna manera, comprendí que el amor no podía ser una prisión, y que merecía una vida que estuviera libre de las mentiras y manipulaciones que había tolerado. Hoy, al mirar atrás, no siento rencor hacia Alejandro. Siento compasión por él, por la persona que eligió esconderse detrás de un falso semblante, por su incapacidad de liberarse de la oscuridad que lo rodeaba. Pero también me siento agradecida, porque su engaño me permitió descubrir una fuerza en mí misma que nunca supe que existía. Aunque me casé con un hombre rico, lo que realmente aprendí es que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en los lujos, sino en la honestidad, en la paz interior y en la capacidad de elegir el camino correcto, incluso cuando es el más difícil. ¿Conoces algún caso parecido?
Cuéntanos en los comentarios y suscríbete si todavía no lo has hecho, que seguiremos con más historias interesantes.